Y ligado con esto, vámonos rápidamente al siguiente tema, que ya es el ejercicio del gobierno que yo les comentaba, en donde, como ustedes recuerdan, perdón, en donde ustedes recuerdan que el proceso de desgaste de la relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo con Andrés Manuel López Obrador llevó precisamente a que López Obrador hiciera el planteamiento desde su sexenio de hacer modificaciones en el Poder Judicial. No tanto para que mejore mejor, sino como un acto de venganza. Y estuvo elucubrando, fraguando todo, y lo ha sido continuado todo este ejercicio con Claudia Sheinbaum, llamándole pues, el segundo piso de la Cuarta Transformación. Mucho de lo que viene haciendo Claudia Sheinbaum de su gobierno tiene que ver con lo que dejó sembrado López Obrador, para bien o para mal. Cada quien va a sacar sus conclusiones con base en cómo van avanzando los meses de trabajo de Claudia Sheinbaum. Pero en especial del Poder Judicial, lo que llama mucho la atención es que la continuidad que le dio Claudia era para que se hicieran bien las cosas. Sin embargo, se convoca a lo que es el proceso electoral del Poder Judicial de todos los cargos, y todo está un poco mal planteado. Incluso, no solamente está mal planteado operativamente, con pocos recursos para lo que se requería, en una contraveniencia que tiene el INE y en este caso el Ejecutivo de cómo debería de operarse junto con el Legislativo. Y desde luego que esto, estamos a una semana de que se haga la evaluación de este proceso, y en donde nos vamos a dar cuenta realmente de poder de convocatoria, de cómo van a ser electos, pero lo más grave es de lo que vamos a ver en esta nota periodística de Latinos, que más allá del medio, hay que ver el mensaje que hay en esta nota, y que obedece no a una fantasía, obedece a la realidad, incluso declarada por el propio Fernández Noroña, reconociendo que se colaron a la designación para poder ser electos a personas que han defendido a narcos. Entonces, imagínense ustedes que lo que dijo siempre la oposición, de lo que dijo muchísima gente conocedora del tema, de que iba a ocurrir, eso está ocurriendo, y que pues lamentablemente esto ya está dado, y ahora quitarles el derecho para participar o quitarles después de que sean electos, porque ahí la discusión es, Fernández Noroña dice, hay que evitar que lleguen ellos a competir. El INE dice, eso no se puede hacer, porque estaríamos contraviniendo pues, un principio básico de un derecho ya habilitado. Dice, mejor lo hacemos después de que sean electos, pero si después de que sean electos, ¿cómo les quitas el derecho? Pero bueno, son temas que tendrán que resolver. Lo cierto es que ha sido un desaseo, ha sido tremendamente mal planteado, y creemos que en la ejecución también va a estar muy mal todo lo que es el proceso electoral a nivel judicial. Y obviamente vamos a tener nombramientos, sí, la pregunta es con qué, en este caso, con qué representación. Así que lo vamos a dejar con este video, con esta nota periodística que demuestra muy claramente de esto de lo que estamos hablando. Y regresamos con el análisis. En Latinos lo venimos diciendo desde hace meses. La elección judicial va a ser un desastre. Se diseñó mal, se organizó peor. Cada vez que decíamos esto, el gobierno anterior, este gobierno, que sabe, responden con insultos, descalificaciones. Bueno, ahora resulta que cuando faltan 39 míseros días para la mentada elección esa, el gobierno está empezando a aceptar que es un desastre. Que hay candidatos a jueces que son abogados del narco. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, lo reconoció, que les fallaron los filtros, que les fallaron las cartas de recomendación, el promedio mínimo de 8. Y como se veía venir desde el principio, pues fallaron las tómbolas. Fallaron las tómbolas que no escogieron a los mejores, escogieron por sorteo. Bueno, y luego votar va a ser dificilísimo, hay casi 4,000 candidatos, 881 cargos. Imagínense, se van a entregar 6 boletas, y como muchos nombres y muchos cargos, se estima que las personas van a tardar entre 10, 15 minutos en votar.
Y por si fuera poco, como el gobierno no le dio suficiente presupuesto al INE para organizar esta elección, pues se van a instalar menos de la mitad de las casillas que normalmente se utilizan en una elección federal. O sea, la gente va a ir a las casillas más lejos de sus casas. Todo este proceso es tan complicado que la presidenta llevó hoy a la mañanera a sus 2 abogados de confianza. El exministro Arturo Saldívar, hoy coordinador de política y gobierno de la presidenta, y Ernestina Godoy, la consejera jurídica. No me voy a detener a hablar de la trayectoria y los escándalos personales de estos 2 personajes, pero son los abogados de confianza de la presidenta. Ya está. Y entonces la presidenta les pidió que fueran a la mañanera a explicar la reforma judicial. Y ahí los tiene a Saldívar y a Ernestina Godoy hablando y hablando más de 16 minutos. Y al final, ni la presidenta entendió, al grado que ella misma les pidió que por favor regresaran después a explicarlo de forma más sencilla. Ve usted esto. La próxima explicación la vamos a pedir sin lenguaje de abogados. Para que todavía entendamos, a ver si la próxima semana otra vez menos para lenguaje, para los abogados. Ahí en la mañanera la presidenta habló de los aspirantes a jueces, magistrados y ministros que están vinculados al narco y reconoció que está difícil frenar sus candidaturas. Dijo que oficialmente ya fueron aprobados por los comités de evaluación para competir, pero pidió esperar a ver qué resuelve el Tribunal Electoral. No olvidemos que el Tribunal Electoral Federal suele votar a favor de Morena y del gobierno. Formalmente ya están los candidatos y candidatas que están participando, ya fueron seleccionados, ya fueron avalados, pero si hay algún caso en donde se encuentre que no cumple con la Constitución, desde que tiene alguna relación delincuencial o que no tiene el 8 de promedio que exige la Constitución en la licenciatura, pues puede ser presentada y desde mi particular punto de vista, y veremos qué decide el tribunal, podría, aunque ya esté en la boleta, pues poderse poner una medida precautoria o, en su caso, descalificar a la persona, pero tendría que presentarse pues todas las pruebas, ¿no?, de que es así. Pero hasta ahora, quien tendría que definirlo, pues es la última instancia. Senadores y diputados de Morena ya analizan cómo van a corregir su pifia de aprobar narcocandidatos en la elección judicial. Hoy el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reveló que la próxima semana van a presentar impugnaciones para tratar de frenar las candidaturas. Reconoció que no fueron muy exigentes en el proceso de filtros para desechar aspirantes. No es un asunto de capricho o de veto o de ninguna situación de esa naturaleza, sino, o sea, este fue defensor, es público, fue defensor de narcos. Ah, cabrón, pues no debe. O sea, él tiene derecho a defender a quien quiera, pero su idoneidad estaría en cuestionamiento. De igual manera, alguna persona juzgadora pues, que haya estado actuando de manera sistemática, permanente, liberando narcos con amparos, pues, es evidente que no debe ser parte del nuevo Poder Judicial. Si se nos fue alguno, se corrige. Y el debate con el INE es ese. El INE dice, ya que se haya hecho la elección, nosotros decimos, pero ¿para qué nos esperamos? Si ya sabemos que hay personas, algunas, que no son idóneas, retirémosla. En su conferencia a Noroña también se le preguntó si habría alguna otra sanción contra algún funcionario o los integrantes de los comités de evaluación por haber aprobado las candidaturas de narcoabogados en la elección de jueces, magistrados y ministros. Vea lo que contestó. El comité procesa. Pues claro que puede tener un error. O sea, es que es bien bonito así desde la comodidad de la... Sí lo digo, de andar de chingaquerito. Decir, es que hicieron mal. Pues hay que bajarle tantito, ¿no? Me parece que no hubo mala fe en ningún caso, que hubo un proceso altamente profesional. Ahora sí que te sale mal uno, pues hasta en las familias. Es 1 o 20, ¿no? Que hayamos visto hasta ahora, pues a lo mejor son más, ¿no? El presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, le hizo segunda al senador Noroña, justificó el error del Poder Legislativo a la hora de conformar las listas de candidatos a jueces y señaló que van a secundar la impugnación del Senado.
Obviamente en el Senado la oposición ya recordó que hubo múltiples advertencias sobre los perfiles cuestionables que podían llegar a la elección de jueces. Hoy Gerardo Fernández Noroña habló de una veintena de candidatos, en la oposición dicen que son más, y que es necesario impedir que estas personas lleguen a ser jueces, magistrados o ministros. Nosotros lo pusimos como una amenaza y hoy claramente esto ya está ocurriendo. Hasta el momento el régimen habla de 20 posibles candidatos que pudieran estar involucrados. Yo les aseguro que son mucho más. Y esto es prueba de que el Poder Judicial hoy ha perdido autonomía, sometiéndolo al Poder Ejecutivo y entregándolo al crimen organizado. Pueden ser muchos más que no hayan dado la cara para defender frontalmente a los narcotraficantes, pero que sí tengan algún tipo de relación, vinculación, financiamiento, contacto. Lo que hay que hacer es que las autoridades electorales pues redoblen sus esfuerzos, sus filtros y vean cómo garantizar que estas personas identificadas no participen, porque a fin de cuentas el riesgo es gravísimo. El abogado del Z40, ese es un dato concreto, está como candidato a juez. También hay un juez penal que fue destituido por el Consejo de la Judicatura Federal por abuso sexual. También hay una persona que es ministro de culto de la Iglesia La Luz del Mundo, que se ha dedicado a defender públicamente al líder de esta iglesia, que está ni más ni menos que acusado de abusar sexualmente en contra de menores de edad. Yo creo que esto es la confirmación de que todo el proceso de elección del Poder Judicial es un absoluto desastre. Hoy quieren corregir lo que se debió haber corregido en una etapa previa. ¿Quién coló esas candidaturas? ¿Por qué nadie las observó? Pues ahí está. Creo que la parte medular es reconocer por qué se dio todo esto, y es precisamente porque López Obrador se quería vengar del Poder Judicial, punto número 1. Punto número 2, ciertamente el Poder Judicial tiene muchas deficiencias, pero fue un segundo punto que así está subordinado. No es el hecho de que dijéramos, el motivo principal fue el mal funcionamiento del Poder Judicial y con esta reforma se va a modificar y va a funcionar bien, justicia para todos. Eso no es cierto, ya lo hemos comentado en otros programas aquí, la compañera Carla y un servidor. Y desde luego que entendiendo eso, la premura con la que les indicó López Obrador que avanzaran lleva a tomar decisiones absurdas que en tiempo y en forma sabíamos que no iba a poder cumplir el INE con la organización de todo esto, y obviamente todo el proceso apretado como se dio trae como consecuencia todos estos hierros. Otro punto muy importante a señalar es cuánto le pagamos nosotros al Ejecutivo y al Legislativo para que nos ofrezcan un trabajo profesional. Les pagamos un chingo de dinero. Y esto, que obedece a las malas tomas de decisión, trae como consecuencia que formas una comisión revisora, y las comisiones revisoras, tanto del Ejecutivo como del Poder Judicial, como del Legislativo, con tan poco tiempo, lo dijeron ellos, llegaron miles de expedientes pretendiendo sumarse a este proceso electoral para estas más de 4,000 posiciones que están en juego, y pues por obvias razones no hay un comité que pudiera con tan pocos recursos llevar a cabo el proceso revisor en tiempo y en forma. Es que era por cuestión de número, de decir, aquí hicimos un ejercicio de decir cuántos expedientes podrían revisarse por una persona, el múltiplo de personas que se requerían para poder ejecutar una revisión a conciencia, pues era demasiado número de personas y que no había presupuesto para hacerlo. Entonces, si tú te estás dando cuenta, sabes que no vas a hacer una buena revisión, ¿cómo no vas a esperar a que tuviéramos este tipo de personajes que se iban a colar? Y desde luego que ahora ya estamos en una situación de pánico porque pues para el 1 de junio se tiene esta circunstancia en donde muy probablemente pudieran salir electos personajes
que están ligados a grupos delincuenciales, situación que siempre se dijo que iba a ocurrir. Pero con esta idea de que tienen la verdad absoluta, de que no escuchan, de que no se dan el tiempo necesario para poder llevar a cabo el proceso, lo acabamos de ver ahorita con la reforma de telecomunicaciones, en donde la tuvieron que retirar el día de hoy para poder hacer el fast track que estaban esperando, que la propia presidenta Claudia Sheinbaum señaló: el artículo que está metiendo tanto ruido tiene que ser modificado, está mal la redacción, lo dijo en una mañanera el pasado jueves o viernes. Ese es el ejemplo de cómo se actúa con la víscera y con la prontitud, que lo que lleva es a error, tras error, tras error, tras error, que es lo que ha venido sucediendo. Y la reflexión profunda que tenemos que hacer como ciudadanos es: ¿por qué si nosotros les estamos pagando salarios dignos, por qué en ese momento nos ofrecen ellos un trabajo tan deplorable? Tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo y también en el Judicial. Tendríamos que estar correspondidos con un trabajo de calidad y calidez permanente, y no es para que en ese momento le estemos aplaudiendo, pues si le estamos pagando, no nos están regalando sus horas de vida. Es lo que no quieren entender. Ellos dicen, hay una frase por ahí que utilizan de repente esta gente de izquierda, ¿no? De izquierda populista, que es, el mensaje es: acatando el mandato del pueblo, gobierno, ¿no? Ese es el mensaje. Se me fue ahorita bien cómo se frasea esto, pero lo que trae como fondo el asunto es que en realidad no son personas que en realidad estén ocupados y preocupados porque las cosas salgan bien para las personas que les pagamos. Si fuese así, este país, no este gobierno, cuando menos a mí los que me constan, que son 10 gobiernos que he padecido, tendríamos un México diferente. Pero desde siempre, en materia de salud, siempre hemos tenido una sobrepoblación en el seguro social, con falta de medicamentos, con atención inoportuna en el segundo y en el tercer nivel. La educación pública, de la cual yo me formé, con muchas deficiencias, con muchas carencias. Tenemos un alto nivel de escuelas rurales, son como el 60, más o menos 60% de escuelas que todavía tienen este tipo de atención, ¿no? Rural, si no es que más, no recuerdo bien el dato, pero que además están en pésimas condiciones, todavía con aulas multigrado, por ejemplo, y en donde pues, los baños no existen, en fin, con un chingo de carencias básicas que no deberían estar ocurriendo en educación. En materia económica, todo lo que llevo yo de vida, siempre ha habido crisis en mi país, siempre ha habido carencia de empleos. No es de que tú abras ahorita el periódico, bueno, ahora ya no abres el periódico, pero antes que abrías el periódico ibas al aviso de empleos y que dijeras, puta, hoy abro y mañana estoy trabajando. No es así. En materia de poder ser un empresario, un microempresario, toda la corrupción que hay para poder abrir un negocio. Y así me puedo ir diciendo todas las carencias que hemos tenido forever con este gobierno y con los anteriores, y los ciudadanos, de todas maneras, hemos tenido que soportar todo ello. Y en este caso del Poder Judicial, estos personajes a los que les pagamos bien, nos están ofreciendo un proceso electoral con todas estas fallas. Y la oposición regodeándose con estas fallas para echárselas en cara al gobierno en turno, y el gobierno en turno defendiendo todos los hierros. Pero al final del día, quienes siempre salimos pagando los platos rotos somos nosotros, porque les pagamos a ellos para que hagan algo que no lo hacen bien, pero además vamos a padecer todo el pésimo servicio en materia judicial. Está cabrón. Y es historia de siempre, de siempre, de siempre, de siempre. Y es muy lamentable que estemos experimentando todo esto, porque lo que nos deja muy claro es de que no importa quién gobierne, siempre hemos sido mal gobernados, y también tiene que ver que nosotros hemos hecho
mala elección de las personas que nos tienen que gobernar. Y también hay que decirlo con todas las letras, mucho de la culpa la tenemos nosotros por no querernos incorporar a hacer vida política en los partidos políticos, y hemos dejado que ellos hagan lo que quieran con el país. En fin, ahí está la reflexión, pero en este sentido se avecina el 1 de junio una pésima elección judicial, en donde la gente no está informada, en donde la gente no sabe cómo va a llevar a cabo esto, y en donde seguramente vamos a tener un poder judicial bueno, si lo tenemos mal, lo vamos a tener peor. Pero bueno, ustedes han visto por ahí en TikTok y en todas las redes sociales la gente cómo ha tratado de hacer campaña, y la verdad hay algunos perfiles que uno dice, híjole, ¿a poco está aspirando a un puesto de esta naturaleza? En fin, ahí está, hay que ver qué es lo que sucede.